iniciar nuestro estudio del libro de los Salmos y vamos a abrirlo en el Salmo 94, capítulo 94 del libro de los Salmos, y vamos a dar lectura a todos los versículos. Son 23 versículos. Salmo 94. Dice la escritura de la siguiente forma: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron: no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía: mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Y en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades, que hace agravio bajo forma de ley? Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio, y a mi Dios por roca de mi confianza, y él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo siempre que la bendiga en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, el Salmo número 94, como ya lo leímos, se muestra el señorío, la soberanía de Dios sobre los malignos, sobre aquellos que son hostiles al Evangelio, que son enemigos de Cristo. El Señor tiene también el gobierno sobre ellos, ¿verdad? Y bueno, el Salmo 94 nos dice ahí hasta arribita en el título del Salmo, que le da la Reina Valera, dice que es una oración clamando por venganza, ¿verdad? Y bueno, alguien podría decir cómo es que los cristianos o la misma Biblia está mencionando la palabra venganza, ¿verdad? Pues se supone que Dios es amor y solamente debe irradiar de él amor. Bueno, no solamente Dios es amor, Dios también es un Dios omnisciente, Dios es un Dios que no falla, es un Dios infalible, que no falla, es un Dios que no puede cambiar sus pensamientos. Y así como los atributos del Señor son exclusivos de Él, a pesar que Dios tenga atributos que son comunicables para la iglesia, a pesar de ello, todos los atributos del Señor pues son muy especiales. Estoy diciendo esto porque, por ejemplo, ¿verdad? Dios es amor, es un atributo comunicable, es decir, Dios le comunica ese amor que tiene el Señor a su iglesia, y la iglesia también actúa como Dios actúa, porque Dios es amor en un sentido, no exactamente igual, porque los atributos de Dios son especialmente para Él, son asignados solo para el Señor. Así que cuando leemos, ¿verdad? Bueno,
antes que diga esto, el amor que irradia la iglesia sí es un amor parecido al del Señor, pero no es un amor exactamente igual al del Señor. Dios, en su atributo del amor en este caso, es exclusivamente de Él. Y a pesar de que la iglesia ame a su prójimo y ama al Señor, el amor del hombre no va a ser igual que el amor de Dios. Así igual también, ¿verdad? Estamos viendo el Salmo 94 y dice que es una oración por venganza. Bueno, está bien, es un título, ¿verdad? Que está escrito ahí, no fue escrito por el salmista. Es importante que lo sepamos, los títulos el epígrafe, como se conoce, que está en algunos salmos o en algunas partes de la escritura, no en todas. Esos títulos o epígrafes no fueron puestos allí por los escritores bíblicos, sino fueron puestos más tarde, muchos años más tarde, cuando los especialistas, ¿verdad?, que se encargaron de poner capítulos y versículos a la Biblia, ellos pusieron esos epígrafes. Está bien que los leamos, no hay problema, pero no son inspirados por el Señor, ¿verdad? Lo que es inspirado es todo lo que viene abajo. Lo comento porque, pues, el mensaje, ¿verdad? O el título del mensaje del estudio para nosotros es El Señor gobierna al impío. El Salmo 94 entonces nos habla de que el Señor está gobernando siempre al impío. Sí, Dios gobierna a su iglesia, claro, ¿verdad? Eso tiene un gobierno muy especial para con su iglesia, pero también el Señor gobierna a los inicuos, a los impíos, a los que están en contra del Evangelio, que son hostiles a la palabra del Señor. Dios muestra entonces todo el gobierno que tiene Él para con su iglesia. Y entonces estábamos hablando de los atributos, ¿verdad? Que el amor de la iglesia, a pesar que ese amor no es exactamente igual al amor de Dios, lo mismo es con la venganza del Señor. Vamos a tomar este título que nos da la Reina Valera y nos habla acerca de una venganza, ¿verdad? El pueblo está clamando, está orando al Señor por venganza, pero la venganza de Dios aquí, eso es importante, ya lo dijimos con el ejemplo del atributo del amor, el atributo de la ira de Dios o la venganza de Dios no es una venganza que sea como la nuestra, no. Es decir, Dios en su santidad, Él ejerce un tipo de venganza santa, ¿verdad? Exclusiva para el Señor. Así la ira del Señor, aunque se escuche fea para nosotros, como podemos decir, ¿cómo es que un Dios santo, lleno de amor, se llene también de ira cuando vea algo malo? Pues sí, así es, pero la ira del Señor no es como la nuestra. La ira nuestra o de muchos seres humanos es una ira ofensiva, que ataca, que quiere lastimar. La ira de Dios no es así. La ira de Dios es finalmente para atraer al pecador a su reino, ¿verdad? Para que a través del Evangelio y del Espíritu Santo la gente que escuche de la palabra sea convertida. Esto es la venganza del Señor. Bueno, en los primeros 3 versículos que ya leímos, vemos que en Dios, ¿verdad? La venganza no es mala, por lo que ya dijimos, no es una venganza como la nuestra. Y la venganza de Dios no es mala porque no se basa, ¿verdad?, en un capricho, ni tampoco en un espíritu vengativo que no perdona. Por eso no es igual a la nuestra, ¿verdad? La venganza de muchos seres humanos así es, ¿verdad? O sea, quieren vengarse de lo que les hicieron y a como dé lugar quieren lastimar a las otras personas porque él o ella ya fue lastimado. Bueno, la venganza de Dios no es así, no es de esta forma, es una venganza completamente distinta. La venganza de Dios entonces es simplemente un juicio que Él emite cuando ve una falta, ¿verdad? Es el castigo que es un castigo justo, que fluye, ¿verdad?, de la santa naturaleza de Dios por el pecado. O sea, Dios está completamente alejado del pecado. Cerca de Dios, del Señor no puede existir el pecado, ¿verdad? A veces decimos, bueno, entonces, a ver, ¿cómo está eso? Si cerca de Dios no puede existir el pecado y decimos nosotros que un atributo más de Dios es que Dios es omnipresente,
Es decir, Dios está en todas partes, en todas partes. Entonces podemos decir, ¿Dios está también en los antros? Es una pregunta quizá un poco tonta o sencilla, pero es para que la reflexionemos. Si decimos que Dios está en todas partes, Dios está en el infierno, hay un infierno, ¿verdad? ¿Dios está allí en el infierno? Y la respuesta es claro que sí. O sea, si decimos que Dios está en todas partes, sí, Dios está, así como Dios está en la iglesia y Dios irradia su amor en la iglesia, así también Dios, la presencia de Dios está en el infierno, demostrando su juicio en contra de los pecadores. O sea, entonces no es que Dios esté gozándose en el infierno, ni en los antros, ni en las cantinas, ni en los prostíbulos, no, ni con el que roba, no. Está, claro, presente, pero para emitir un juicio. Entonces el juicio de Dios está presente en el infierno, sí, claro que sí. O sea, no está Dios ahí, ¿verdad?, con las almas que están ahí sufriendo el castigo eterno. No, está en su presencia, está allí, pero en forma de juicio, pues. Así que Dios nos ha perdonado los pecados que hemos hecho en la humanidad. Por eso mandó a Jesucristo a, a la tierra para que pusiéramos nuestras cargas en Cristo, en su sacrificio, y los pecados fueron perdonados, ¿verdad? Así que Dios ha dado el pago de nuestros pecados. ¿A quién dio? A Jesús en la cruz. Pero los que se burlan de ese pago que Dios ya hizo tendrán que responder por sus propios pecados en el día del juicio. Pagarán el castigo que sus pecados merecen, y ese castigo es la muerte eterna en el infierno. Por eso es que está clamando, ¿verdad? El salmista está clamando al Señor por venganza de Dios mismo. Y no es que el salmista esté enojado, esté herido, esté siendo, o sea, no está pasando por un momento de ira en su ser y quiere ver a los enemigos lastimados. No, el salmista está clamando al Señor para que finalmente se cumplan los designios de Él, de Dios. Y si Dios ha dicho que el pago del pecado es la muerte, entonces el salmista está clamando en ese sentido. No, o sea, no el salmista, y en todos los textos que veamos nosotros, por ejemplo, Habacuc pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el justo viva oprimido del rico, Señor? ¿Hasta cuándo? David dice en los salmos, ¿verdad? Señor, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Y tú, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? O sea, pero todos los escritores bíblicos no están apelando a un hasta cuándo para satisfacer sus necesidades de venganza propias, no. Si nos están diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, va a cumplirse tu palabra, que toda tu iglesia estará junta, Señor? Los que están ahí en el capítulo 6, ¿verdad?, de el Apocalipsis, el capítulo 6 de Apocalipsis, encontramos, ¿verdad?, a los que fueron decapitados por la palabra del Señor, los que fueron testigos, a los que fueron mártires por la palabra del Señor. Juan los mira, ¿verdad? A Juan se le permite ver a todos estos siervos del Señor que fueron muertos por el Evangelio, y todos ellos están clamando: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vengarás nuestra sangre? Apocalipsis 6, versículo 10, es lo que dice, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor, vengarás? Bueno, vamos a verlo para que no me equivoque y lo diga exactamente, lo leamos como dice la palabra, ¿verdad? Apocalipsis 6, 10 dice: y clamaban a gran voz, la iglesia, los mártires que estaban delante en el santuario, delante de la presencia del Señor, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, están pidiendo, ¿verdad?, que sean también ejecutados aquellos que mataron a Pablo, a todos los apóstoles, a Pedro, a Esteban, etcétera, pero no en venganza, ya lo dijimos, ¿verdad?, no en un sentimiento humano, sino más bien hasta cuándo, Señor, va a cumplirse tu palabra y toda la iglesia estará junta para rendirte culto a ti. De una forma, lo que está diciendo los mártires que Juan está viendo en el Apocalipsis.
Entonces, la frase, ¿verdad?, que estamos mirando, que dice, ¿hasta cuándo? Estamos en los primeros 3 versículos. Dice el versículo 3 dice, perdón, ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo? Y esa es la frase, ¿verdad? Entonces, esa frase, ¿hasta cuándo? Es una oración, ¿verdad? Para que el Señor venga en juicio. Y tiene el mismo contenido que tiene las oraciones del Nuevo Testamento, cuando dicen las oraciones, venga tu reino, y así sea, o ven Señor Jesús. Entonces, hasta los santos en los cielos oran por la justicia vengadora de Dios, ¿verdad? Ya vimos Apocalipsis capítulo 6. En la siguiente sección, es decir, en los versículos del 4 al 8, allí se resumen las obras de los impíos que hacen que su castigo sea muy merecido. Vamos a leer esos versículos, del 4 al 8, donde el salmista, ¿verdad?, está resumiendo las obras que los impíos hacen y que el castigo sea merecido para él. Versículo 4 y 8. ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos o mentirosos, ¿cuándo seréis sabios? Entonces son las obras, ¿verdad?, que hacen los impíos, y que sabe el salmista que esas obras merecen un juicio por parte del Señor. Entonces, el juicio de los impíos no se debe simplemente al hecho de que sean pecadores. Todos pecamos, todos hemos pecado muchas veces. El problema es que son indiferentes a su pecado. O sea, el cristiano cuando comete un pecado, usted puede, cuando está hermano, cuando comete un pecado el cristiano se siente mal, se siente incómodo por lo que hace, por lo que piensa, por lo que dijo, por lo que actuó. Como sea el pecado, es pecado, en pensamiento, en palabra, en acto. Y uno se siente mal, entonces lo que uno desea es buscar algo que nos quite, ¿verdad?, esa culpa. Pero para los que no son cristianos, el problema es que son indiferentes a su pecado. Y aparte que son indiferentes al pecado, desafían el llamado que les hace Dios al arrepentimiento. Y ese es el problema. O sea, es mucha la diferencia, ¿verdad? Aparte, demuestran el odio que le tienen a Dios al escoger a su pueblo para perseguirlo. Y también se aprovechan del débil y del desamparado, ¿verdad?, como ya lo leímos. Entonces están confiados en que sus pecados pues pasarán inadvertidos. Estamos hablando de los que están en contra de la palabra, estamos hablando del impío, ¿verdad?, del que persigue a la iglesia, del que su pecado se le hace indiferente y lo repite muchas veces y continúa ofendiendo al Señor. No estamos juzgando, ¿verdad?, a las personas, mucho menos. Estamos viendo el estudio que a estas personas el Señor los gobierna también, pues. O sea, el Señor en su amor, en su misericordia, Él gobierna también estos actos que tienen los impíos. Los permite, ¿verdad? A veces los permite el Señor por la necedad, por la obsesión que tienen estas personas en seguir cometiendo pecados. Estoy hablando en el sentido de estas personas, no de una forma despreciativa, no, sino marcando la diferencia, de acuerdo al Salmo, de los impíos, los malvados, pecadores, que son indiferentes a su pecado, y contrastando con la iglesia, ¿verdad?
Entonces, pues a pesar de que ellos, los impíos, no hagan tanto caso al llamado del Señor, pese a esto, Dios les sigue llamando al arrepentimiento. Continúa, ¿verdad? El Señor con el llamado, con la forma de que ellos regresen nuevamente o que conozcan el Evangelio si es que no han estado nunca. El Señor en su sabiduría, ¿verdad? En su soberanía que tiene sobre toda su creación, los invita a llegar, ¿verdad? A la verdadera sabiduría que se encuentra en la Escritura. Y la sabiduría de la que hablamos es el plan de salvación de Dios mediante Cristo, ¿verdad? Sin embargo, el arrogante acusa a Dios de que no le presta atención al pecado, pero las cosas pueden revertirse, ¿verdad? Cuando Dios advierte, más te vale que pongas atención a tus pecados antes que sea demasiado tarde. Así que miramos la misericordia que tiene Dios sobre su creación, aún sobre los que están en contra de la iglesia. Vemos al Señor escuchando el clamor de su pueblo a través de las oraciones, a través de los salmos, y vemos al Señor respondiendo, ¿verdad?, a las plegarias que hace la iglesia, que hace el pueblo. De los versículos del 9 al 23, ya los leímos, no vamos a leer, son bastantes, ya los leímos. En esa parte del 9 al 23, cada párrafo de esta sección refleja un diferente aspecto del alivio que Dios le da a su pueblo. Por ejemplo, dice en el versículo 9, el que hizo el oído no oirá. Es decir, ¿quién hizo el oído? Pues Dios, ¿verdad? El que formó el ojo no verá. De otra forma, Dios le está dando la seguridad al pueblo, ¿verdad? Dios le está hablando al pueblo y le está diciendo, ¿verdad?, que no tengan la desesperación que los impíos tienen, pues el Señor está con ellos. Entonces, si vemos, ¿verdad?, las primeras líneas del versículo 9 son una transición, ¿verdad?, de la consideración de las obras del impío a la de la seguridad del pueblo de Dios. Es decir, el impío no sabe ni está seguro si Dios le escucha, si Dios lo ve, pero el cristiano sí, él está seguro, ¿verdad? Y esto marca la diferencia total entre el pueblo de Dios, el pueblo elegido del Señor, que responde a las promesas que Dios le ha dado, que sabe del cuidado que Dios tiene para con la iglesia, y el contraste con el pueblo impío que se afrenta del Evangelio y del nombre del Señor. Así que el conocimiento que tiene Dios de cada pensamiento humano reprocha la falsa seguridad del impío y fortalece la confianza de su pueblo. Entre más confianza tengamos del Señor, entre más dependamos del Señor, vamos a ser más libres, nos vamos a poder mover con más facilidad. Entre menos dependamos del Señor, nos vamos a mover con más torpeza, ¿verdad? Vamos a tropezar con objetos, como si estuviéramos en un cuarto oscuro, ¿verdad? Así es, inmediatamente cuando encendemos la luz tenemos más libertad, nos podemos mover, ver que hay cosas para no tropezar, estamos más seguros, y así es con el Señor. El pueblo que está en contra de la palabra es como si estuviera en el cuarto oscuro, ¿verdad? Que está ya acostumbrado. Hay una enseñanza, ¿verdad? Es una enseñanza de unos hombres en el tiempo de Pablo, antes de Pablo, ¿verdad? Los filósofos griegos. Ellos decían, ¿verdad? Alguien inventó un mito, es un mito, se conoce como el mito de la caverna. Ese mito de la caverna dice que estaban en una caverna, una cueva, unos hombres, ahí habían vivido siempre, toda su vida habían estado ahí encadenados, y atrás de ellos había una fogata y enfrente de ellos una pared, y únicamente lo que podían ver ellos eran sus sombras,
cómo se movían las sombras de sus cuerpos, de algunas otras cosas, de piedras, de lo que estaban ahí. Y era todo lo que ellos veían, y ya estaban acostumbrados a estar así, porque toda su vida habían estado de esa manera. Y uno de ellos puede escaparse, se quita las cadenas de una manera y sale hasta la parte de arriba, la superficie, y se da cuenta que todo es muy distinto. Se da cuenta él que todo, o sea, hay sol, hay árboles, hay colores de muchos, del cielo, de los árboles, etcétera, etcétera. Y él entonces ve que lo que están viviendo abajo en la caverna no es cierto. O sea, bueno, es cierto, pero ellos creen, los de la caverna, que eso es todo lo que existe en el mundo. Para ellos ese es su mundo. Entonces el que logra llegar arriba dice, pues es interesante, tengo que contarle a los que están abajo que no es el mundo así como lo veíamos, sino que es el mundo. Hay más, no solamente es lo oscuro de la caverna, sino que hay más cosas. Y regresa él a contarles, ¿verdad? Estaban tan acostumbrados estas personas a vivir de esa manera que no le creyeron. No le creyeron y continuaron viviendo de esa forma, ¿no? Entonces, es algo parecido, ¿verdad? Cuando no conocemos del Evangelio, vivimos en una caverna, en una oscuridad, y estamos acostumbrados a todo lo que nos pase, pues eso es para nosotros, ¿verdad? Eso es la vida, pues. Cuando no conocemos de Dios, no nos preocupa porque no conocemos su palabra, no sabemos lo que Él dice, no nos interesa. Es como si estuviéramos encadenados y viendo hacia una pared solamente los reflejos que da la luz de una fogata, como el mito de la caverna, ¿verdad? Y cuando alguien sale de esa oscuridad y conoce del Evangelio y conoce de Cristo y sabe entonces que en el Evangelio hay vida y hay verdad, pues lleva este mensaje a las personas que están en la oscuridad. Y muchos no creen, o no creen en las promesas del Evangelio y se permiten ellos mismos continuar de esa manera viviendo, ¿verdad? Entonces, es importante que el Evangelio sea predicado. Finalmente, ¿verdad? Estos impíos, los que son orgullosos, arrogantes, no pueden salirse con la suya, pues. O sea, todos los errores pues tienen una consecuencia, pues. Dios sabe cuáles son las necesidades del pueblo, así como Dios sabe también que hay un pueblo que es arrogante, que es vanidoso. Y así como ese pueblo no saldrá con la suya, el pueblo que no adora al Señor, los que adoran al Señor, la iglesia, todas las promesas, ¿verdad? Todas las necesidades que ellos tienen no serán olvidadas por el Señor, porque eso es lo que Él promete. Así que, hermanos, el salmista, ¿verdad? Está ya al terminar su escrito, termina con un pronunciamiento final del juicio contra los gobernantes corruptos y los opresores. Y esto lo hace porque a ellos se les ha dado una responsabilidad y la confianza. Los gobernantes entonces serán juzgados con severidad especial cuando abusen de la confianza. Dios entonces es el gobernante santo y misericordioso solamente. Y Dios no puede tolerar un gobierno que sea corrupto, cruel. No lo puede tolerar. Un gobierno que está en contra de la palabra del Señor, pues el Señor no lo puede tolerar. Así que es importante, ¿verdad? El Señor nos dice ahí en Romanos 13 que oremos por nuestras autoridades. Bueno, solamente Dios sabe, ¿verdad? Si el gobierno que tenemos en México es el indicado o no. Y hay que orar por el gobierno. Si Dios desea que sea quitado, pues va a ser quitado, punto. Si Dios permite que continúe este gobierno, va a continuar. Entonces, ¿cómo hay que orar? Los que están en contra del gobierno actual en México dicen, sí, hay que orar, pero para que Dios los elimine, para que elimine al presidente, a López Obrador, y para que lo quite. O sea, ese es su pensamiento, ¿no? Y los que están a favor del señor Andrés Manuel López Obrador, pues oran que Dios les dé sabiduría, etcétera.
oremos para que la voluntad de Dios se haga, se manifieste siempre. No, o sea, el púlpito no es para hablar de política, ni mucho menos estar a favor de un partido, no. Yo no puedo emitir eso aquí en el púlpito, pero sí es importante que oremos bíblicamente por los gobiernos. Si el gobierno está mal, si el gobierno es traidor, si el gobierno no está de acuerdo a la voluntad de Dios, pues claro que tenemos que orar, Señor, no es tu voluntad, haz tu voluntad con este gobierno. Si el gobierno está actuando de una manera bíblica, que es difícil, ¿verdad? Que haya gobiernos que actúen de una manera bíblica, es muy difícil. Pues hay que orar al Señor para que continúen. O sea, Dios sabe, ¿verdad? Y el salmista es lo que escribe al final, que el juicio contra los gobernantes corruptos y los opresores va a estar siempre. O sea, al Señor no se le puede escapar. A ellos se les ha dado la responsabilidad y la confianza. Así que los gobernantes van a ser juzgados con severidad especial cuando abusen de la confianza del Señor. Dios es el gobernante santo, misericordioso y no puede tolerar un gobierno que sea cruel y corrupto. Ya lo mencioné, perdón. Y así que los gobernantes corruptos no podrán hacer un trato con el juez celestial como lo hacen con frecuencia con los jueces terrenales. Los corruptos, los que están al mando de cualquier institución y son corruptos, están acostumbrados a eso, ¿no? A la corrupción. Y hacen tratos aquí, como se dice vulgarmente, bajito del agua. Hacen los tratos y porque son la gente con los que hacen tratos son corruptos igual que ellos. Pero con Dios no hay esos tratos, ¿no? O sea, con Dios no podemos negociar, no le podemos decir, ay Señor, déjame seguir pecando y te juro que me voy a portar bien dentro de 2 años. No, con Dios no hay tratos así. Con Dios no puede hacer tratos, ¿verdad? Con gente inicua, con gente que lo detesta. O sea, no podemos tomar parte nada más de la palabra, esto sí lo apropio, pero esto no. No, así no es. O sea, no es un menú que yo quiera escoger lo que me guste. No, es una dieta rigurosa para nosotros, para el cristiano, toda la Biblia, ¿verdad? Es difícil, pues sí, es muy difícil, mucho, muy difícil. Pero estamos viendo un texto en donde el Señor cuida a su iglesia, en donde el Señor la cuida a través del gobierno que Él tiene también sobre los impíos. Entonces, finalmente, ¿verdad? Sean gobiernos que estén actuando mal, sean gobiernos que estén aceptando el aborto, cosas de esas, son malas, son cosas en contra de la escritura. Y no podemos orar, ¿verdad? Por el gobierno. Ay, Señor, gracias que el gobierno está aceptando el aborto. Claro que no. Como cristianos, no. No, Señor, permite que esas leyes se quiten, Padre, etcétera, etcétera. No podemos estar a favor de gobiernos, aunque nos simpaticen o no nos simpaticen, de gobiernos que están en contra de la palabra del Señor. Finalmente, los gobiernos tendrán un pago, ¿verdad? ¿Cuál? No lo sabemos, solo el Señor sabe. Así que pues creo que es importante continuar pidiendo al Señor para que Él siga protegiendo a su iglesia del pueblo que es impío, que está en contra de la Escritura, y rogando al Señor por su soberanía que se siga manifestando como lo ha hecho a través de miles de años. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas siempre, Señor, gobernando sobre aquellos que están en contra de tu palabra. Gobernantes, ciudadanos, cualquier tipo de persona, Señor. Oramos para que tu evangelio pueda llegar a cada uno de ellos y que puedan también convertirse a tu palabra, Señor, que puedan saber de ti, que puedan saber del Señor Jesucristo, de su ministerio, de su venida, su muerte, Señor, de todo lo que implica el ministerio terrenal y celestial de nuestro Señor Jesucristo. Oramos por los gobiernos, Señor, para que tú seas el que traigas justicia. Oramos para que tú quites y pongas, Señor, a los que deben ser quitados y deben ser puestos, aquellas personas que conocen tu palabra, Señor, para que sepan dirigir bien un pueblo, Señor, o cualquier otra institución. Te pedimos, Señor, que tú ayudes a tu iglesia siempre a estar confiada en tu palabra y que mires las necesidades, Señor, de cada una de las hermanas de la sociedad femenil. Señor, tú conoces a las familias de las hermanas, Señor, conoces las satisfacciones que les has dado, las bendiciones, Señor, las alegrías,
y también conoces de las congojas, Señor, de los problemas que tienen. Oramos por cada una de esas necesidades, Señor, por cada una de las bendiciones que tú les has dado, que tú continúes obrando en el corazón de las hermanas de la Sociedad Femenil Eunice de nuestra iglesia, Señor, que permitas en ellas una adoración como lo han hecho, como lo hacen, Señor, en sus hogares, en su vida diaria, en el culto, los días domingos, Señor. Y te rogamos, Señor, que tú atiendas la salud, la economía de cada una de las hermanas que conforman esta sociedad. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.